Tanestili, Nameshlapaloa, Ikanochi no Yolo, Ikamiek Pakilistli, Paintonal Sintli, Campatejuame Tinemi, Campatejuame Ton Monemitiske, Iwan In, Tonali Chiknawi Atl. Amanin se tonali qualtzin, Campatejuame, Tictei Tuitiske, Campatejuame, Timoteish Pantiske, que nunca tinemiske, que nunca ticoniyequitaske, In Tonal Sintli, Amanin. Hola hermanitos, muy buenos días. Los saludo con mucho honor y respeto. El día de hoy vamos a trabajar justamente con la energía del día 9, agua. Esta agua que nos enseña tanto, que nos empodera tanto para trabajar en armonía con nuestro ser interno, con nuestro ser físico. Es un día muy importante y desde el numeral, que es el número 9. Recuerden que el número 9 nos representa justamente, nos representa la energía vibrante del tonalpoal, ¿sí? Entonces, en este caso, el número 9 también es considerado como el número nahuálico. ¿Por qué? Por el agua que encontramos nosotros. Es, el agua es la representación de cada uno de nosotros. De hecho, en la lengua náhuatl, nahuatl, se forma de la polada de la palabra, de dos palabras, de dos vocablos, de nahuati, del sonido, atl, agua. Entonces, náhuatl quiere decir la palabra armoniosa del agua. La lengua náhuatl, entonces, pues, es la palabra armoniosa del agua. ¿Sí? Y nosotros, nuestro cuerpo, está conformado realmente por esa agua. Nosotros somos 75% de agua, ¿verdad? Y al ser nosotros ese 75% de agua, no, a lo que nos lleva a nosotros, a lo que nos muestra, es que realmente nosotros somos agua. Y como agua debemos de fluir, debemos de avanzar, ¿no? Y justamente el día de hoy, aquí nos muestra la imagen del Tonal Powali, ¿verdad? De la cuenta, que lo cuenta todo el tiempo. Nos habla a nosotros como nuestro cuerpo, siendo agua, para nuestra transformación. Aquí tenemos una casa, si se dan cuenta, es una casa hermosa, bien estructurada, ¿verdad? Es una casa con raíces, nos habla de 3 raíces, no nos habla de esta parte de 9 raíces, nos habla de 3 raíces. Nos habla del número 3 también en esta parte. 3 veces 3, 9, ¿no? Entonces nos habla precisamente que nosotros como energía sagrada podamos retomar ese número 3, podamos ser nosotros el número 3 del de la creación. 3, 3, 3. ¿Les recuerda algo? 3, 3, 3. 3, 30. 333. Un número mágico, un número nahuálico. El de la transformación, el del cambio. La religión nos ha enseñado que nos ha satanizado la numerología, inclusive el número 13, para ellos es malo, ¿no? Sin embargo, debemos de entender y comprender que justamente esta parte del uso de la información es básico. Todo lo que ellos consideran que es poderoso para nosotros, es de liberarnos de esas ataduras, ellos lo satanizan y dicen que es algo malo, es algo indebido, es algo que nosotros no debemos de conocer, sí, no debemos de conocer para no liberar, para
que nosotros no nos podamos liberar de sus engaños, de lo que ellos pretenden estar dominándonos. Y bien, entonces, nuestro cuerpo le debe de dar la ofrenda a lo espiritual, al gran Quetzal. Recuerden que el Quetzal es lo hermoso. Quetzal, este ave Quetzal se le denomina a lo hermoso, a lo espiritual, a lo elevado. Entonces, pues, nuestro cuerpo lo debemos de elevar a lo espiritual, a ofrendar, a dar lo hermoso de nosotros. ¿Y qué es lo hermoso de nosotros? El representar ese cambio, el de cambiar, el de transmutar para poder ser nosotros, para llegar a esa pureza de nuestra esencia. Y es lo que nos dice esta casa. Esta casa está bien formada, además que está dando una ofrenda al que exhala al espíritu. ¿Y cómo daremos nosotros esa ofrenda a nuestro espíritu? ¿Cómo? Desde la visión anahuaca, desde la visión de nuestros pueblos, es justamente conocerte a ti mismo. ¿Cuál es tu poder? ¿Cuál es tu tonal? Tonal quiere decir de la energía del sol, de tona, es luz, es calor. Independientemente de qué tonal seas, de los 20, de los Sempoali, a lo mejor eres Ipacli, Yeyecatl, Cali, Huespalin, Cuatl, Miquistli, Mazatl, Tochli, Atl, Itzcuintli, Ozomatli, Malinali, Acatl, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpatl, Quiahuitl o Xochitl. Esa es la energía, tu tonal, es la luz que tú das como esa energía, como ese tonal, pero también la empatía que tú das, ¿no? Bueno, entonces vamos a autoconocernos. Si mi tonal, si mi tonal es el agua, voy a actuar como agua. ¿Cómo fortalecería yo mi cuerpo como agua? Bueno, fortalecería yo mi cuerpo como agua. Primero, tendría que conocerme cuáles son las cualidades del agua, ¿verdad? ¿Cuáles serían las cualidades del agua? Fluir, ¿no? Avanzar. El agua jamás se detiene. Lo podemos tener en nuestras manos y se va escabullendo, ¿no? Hacemos una presa donde detenemos el agua. ¿Qué pasa? Busca su cauce el agua. Un río, un río podemos encontrarlo detenido, ¿no? Siempre está buscando su cauce. Encuentra enfrente de él, este río, una montaña, una roca, una construcción, y lo derriba o lo bordea. Y justamente al aprender del agua, el agua es disciplinada. El agua, cada vez que nosotros, ¿verdad? Cada vez que nosotros vemos el agua, ¿quién podría perforar, por ejemplo, la roca más resistente, más dura en este plano existencial? El agua, una gotita que va cayendo. Entonces el agua nos enseña a ser disciplinados, a ser persistentes en lo que nos corresponde hacer. ¿Sí? Entonces, pues, tenemos que actuar, tenemos que trabajar en consecuencia y en congruencia. Por eso nos muestra aquí nuestra casa, esta es nuestra estructura, este es el agua. Todos somos agua. Claro, quizás no es mi tonal el agua, pero nos invita a ese cambio, nos invita justamente a transformarnos intelectualmente. Al momento de autoconocernos a nosotros mismos, a seleccionar lo más hermoso que tenemos en nuestros pensamientos, en nuestro conocimiento,
Eso nos va a ayudar a transformarnos, a cambiar. Lo que sentimos, qué emociones alimentamos en este caminar, en este sendero, en este camino. A la vez que también nos invita y nos recuerda, ¿verdad? Nos recuerda a que nosotros somos una energía sagrada, una energía tan hermosa y tan importante, la cual necesitamos empoderar. El agua, por eso también se le llama como el elemento nahuálico, porque nosotros somos agua. El agua lo encontramos en líquido, en sólido, en gaseoso, y también en algo más importante, en atlachinolin. Y atlachinolin, esto lo podemos crear nosotros. ¿Qué es el atlachinolin? Necesitamos agua y necesitamos fuego. Unimos agua y fuego, se crea el vaporcito. Y ese vaporcito es medicina. ¿Dónde se utiliza? En los temazcales, aquí como nos lo está mostrando. Es un temazcalito que dejamos fluir el agua. Aquí tenemos justamente lo que yo les decía. El fluir de las aguas, la transformación de las aguas. En esta serpiente bicéfala, encontramos justamente, también es Zipacli, es representación de Zipacli, como de su boca emana el fluir, y en esta boca de la emanación del fluir tiene una flor roja y una flor amarilla. Recuerde, el color rojo es la fuerza de voluntad, también es el tona, es la energía que nosotros dejemos fluir. Y el color amarillo, bueno, nos habla de eso, nos habla de que debe salir la energía de nuestro cuerpo para poder dejarlo fluir, nuestra palabra, nuestro ser, sacar lo mejor de nuestro ser interno. Pero ese mensaje, esa palabra, ese afecto, ese amor, esa comprensión, esa empatía, lo que nosotros demos, debe de ser limpio y puro. Mire, son 4. Que todo esto podemos y debemos fluir por estos 4 rumbos que nosotros tengamos que vivir y vibrar, ¿no? Pero para todo esto necesitamos nosotros ser disciplinados, claro. Por eso nos muestra aquí la lesna de hueso, ese punzoncito, ese punzón de hueso. Este punzón de hueso sirve para punzarnos realmente, sacarnos esa sangre, esa energía, ese tona, para ofrendarle a las energías. Tenemos que ser disciplinados y la disciplina duele. La disciplina de nuestra energía nahuálica, de nuestra energía animal, pero también de nuestra energía como planta, porque nosotros tenemos la energía de las plantas, ¿eh? ¿No? Que todos estos dos lesnas, 2 punzones, nos van a llevar a vivir en ese mundo de fluir, de comunicación. Y esto lo debemos de retomar como una gran ceremonia. ¿Qué ceremonia? Es agradecer por todo lo que se nos da y por todo lo que no se nos da, ¿no? Que esto debe de hacerse la conciencia de lo más adentro, de nuestro ser interno, desde nuestro espejo, desde nuestro Tezcatlipoca, de que es de este espejo oscuro quitarnos ese humo, esa contaminación que nos han dado. ¿Y cuál es esa contaminación que nos han hecho? Es justamente la contaminación de lo que nos han programado, la religión, ¿qué más?
la educación que hemos recibido, la educación formal, ¿eh? La educación nos enseña para ser obreros, para servir a alguien más, ¿no? Nosotros debemos de tener conciencia de que la educación debe ser para liberarnos, para crear nuestra propia vida, para ser autosustentables, no para ser dependientes de los sistemas políticos y de lo que haya en el camino. Ahora bien, también nos recuerda que debemos de impregnarle un corazón. Este es un corazón que nosotros vamos a dar nuestra energía, que lo que hagamos lo vamos a hacer de corazón. Disciplinadamente, este mécatle, esta cuerdita de color rojo, teñido de color rojo y color blanco, nos habla de eso, de trabajar con lo puro, lo más limpio que nosotros podemos encontrar en esta vida. Y todo esto, la parte de arriba, debe de ser enérgico a la vez de que eso debe de ser una medicina para los demás. Sí, nosotros debemos de ser una medicina para los demás. La energía del agua representa el fluir. Tenemos aquí el numeral 9. Es el número 9. La energía, el signo del agua, se posiciona en la energía con el número 9. El número 9 representa justamente la anticipación de la conclusión de estos días, de los Matlac, ¿sí? El número 9, les decía yo, son nueve señores de la noche. No, tenemos que trabajar con los 9 señores de la noche, conectarnos con ellos, y esos 9 señores no están en nuestro exterior, están dentro de nosotros. El primero es Xiutecutli. ¿Quién es Xiutecutli? Es el regente del agua, regente, el que lo acompaña, el que lo empodera. Xiutecutli nos habla de esa armonización, de esa armonía, por eso aquí está en forma bicéfala también la imagen. Nos habla de vivir en armonía. ¿Quién es Xiutecutli? Xiutecutli dentro de la palabra náhuatl nos habla de Xiu, de azul, Te, gran señor, el gran señor del fuego azul. ¿Y dónde lo encontramos? Al amanecer, ahí está en el cielo azul. Ese es el fuego celeste. Al atardecer, lo encontramos ahí en el cielo, en el Ilhuicat. Ilhuicat quiere decir cielo en la lengua náhuatl. En donde nosotros nos habla de vivir en armonía, ¿no? También Xiutecutli es conocido como el señor centrador, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser el centrador? Bueno, pues justamente el agua representa el cambio, el agua representa la transformación y por ello es que necesitamos nosotros vivir en esa armonía, ¿sí? Y aquí está, miren, su tocado de el gran abuelo Xiuhtecutli, chequen en su tocado, justamente tiene eso, de vivir en armonía, de vivir con fuerza de voluntad de nuestro volátil, que debemos de empoderar nuestro volátil. Tenemos nosotros que el volátil número 9, tenemos a Quetzalcóatl y Huexolotl como volátil, el guajolotito. El guajolote representa la armonía, el ego, de dominar el ego, y Tlaloc, el fertilizador, ¿no? Ahora bien, vemos nosotros aquí a nuestro gran abuelo Xiuhtecutli, está tocando el corazón, ¿no? Está agarrando el corazón y dice, todo lo que hagas, hace este signo, todo lo que hagas, actúa siempre de corazón, anteponiendo el corazón, actuando con amor, con entendimiento, con empatía. Y todo esto te va a llevar a vivir armonizado con la naturaleza, con tus semejantes y contigo mismo, ¿no? Decimos que justamente tenemos que vivir en armonía. Y aquí está precisamente el colotli, el alacrán,
¿no? El alacrán lucha mucho, trabaja demasiado para vivir en armonía, porque tiene un aguijón y su naturaleza del aguijón es atacar, hacer daño. También es nuestra naturaleza que nosotros trabajemos de esa manera, ¿no? Nosotros al mínimo provocación nos ofendemos y nos defendemos, pero para ello necesitamos nosotros estar bien empoderados que debemos de cuidar este trabajo de vivir en armonía. Y justamente aquí está, miren, esta es nuestra casa, esta es nuestra casa, es nuestro temazcal, ¿no? Dentro de esta casa debemos de vivir como nos lo muestra aquí el personaje, está sentadito, ¿no? Nos está hablando justamente de esta transformación y la transformación y el cambio depende de nuestra energía interna, por eso está aquí en esta casita todo cerrado y alrededor de color blanco. El color blanco representa la pureza, la limpieza de nuestro cuerpo que debemos de hacer. A la vez, aquí nos lo muestra precisamente la tlachinoli, este, eh, el cambio, la medicina. Nos dice que el cambio depende de nosotros. Al momento de hacer esta conciencia de vivir en armonía, en equilibrio con nosotros mismos, nos va a llevar justamente a esto, a fluir, pero a fluir realmente de forma dual, ¿no? Reconociendo la bondad y la maldad, reconociendo que en nosotros existen esos, esas energías vibrantes que nos van a empoderar. Y si pudieran conseguir un chalchi, una parte del jade, eso nos va a recordar cada vez que nosotros despertemos, cada vez que nosotros nos acostemos para viajar al Mictlán, en convertirnos en chalchi, en agua, en fluir, en ser mejor. Y quiero despedirme con estas pequeñas frases que a mí me lo recordaba mucho, pues de niño, ¿no? Y dice así: Shianenemiken atl, amoshimotelti, tlayakan kineki mitzteltis, nosotlahtlen kineki mitzteltis, xeualui, uan nochipa xinehnemi. Ipan patlatehuatzin timoteltis, timolonias iuan amo kuali kapakli tinemis panintlalti. Camina como el agua, fluye siempre, no te detengas. Que nada ni nadie te detenga en este caminar, porque el día en que tú te detengas, te pudres y te apestarás. Vive siempre como el agua, disciplinado, avanzando. Pero sobre todo, recuerda que tú eres agua y esa agua es muy inteligente, siempre avanzará. Todo depende de ti. Tlazocamate nocniwa, namestlazotla ecanoche noyolo, timoitasque, oxetonal. Matipaki campa intonali chicnauia, timoitasque.